que en su momento resultaron polémicos a nivel de los tribunales del Perú. En el caso del funcionario de hecho, esto tiene que ver con una casación, que sería la 442-2017 ICA, sobre el tema de los viáticos, concretamente sobre diversos problemas que se están generando en la práctica, en los tribunales, en las fiscalías de delitos de corrupción de funcionarios, y que de alguna manera trató de ser resuelto con el Acuerdo Plenario 7-2019, CIJ. Respecto al tercer tema que me gustaría desarrollar, tendría que ver con el tema de la insignificancia en el apoderamiento en el peculado, que tiene que ver con un auto de vista número 9/2015. En cuarto lugar, me gustaría desarrollar también en ese orden lo que tendría que ser un tema que se conoce como el apoderamiento de la mano de obra ajena. Y en quinto lugar, trabajar sobre lo que sería la necesidad de contar con una pericia para la probanza del delito de peculado. Entonces, bueno, vamos a desarrollar estos temas hasta donde el tiempo nos lo permita, hasta donde el tiempo nos alcance. Si nos da el tiempo, o de repente si ustedes quieren incorporar otra temática de esta clase de problemas que resultan clásicos, no hay ningún problema, lo pueden hacer a nivel de las preguntas, podemos conversar un poco más sobre alguna otra discusión que se genera sobre el delito de peculado. Y por lo demás, me parece que podemos desarrollarlo rápidamente. A ver, vamos a empezar con un caso que tiene que ver con una temática, con una problemática relacionada a la dogmática del delito de peculado, que tiene que ver con un pronunciamiento de la casación 442-2017 ICA, porque además fue una casación en la que yo tuve una participación indirecta porque yo fui quien desarrolló el escrito de casación. ¿En qué consiste este pronunciamiento? Miren, básicamente el tema del funcionario de hecho en el delito de peculado, que luego esta discusión, si quieren, podemos extenderla a algunos otros delitos más. Ya ustedes me dirán si están a favor y si están en contra. Yo particularmente estoy en contra de ello por un tema de literalidad en el artículo 387 del Código Penal peruano, que regula precisamente el tipo penal de peculado. Regula dentro de sus elementos el funcionario público, si me permiten, para explicarme directamente. En el artículo 387 del Código Penal peruano, se regula dentro de los elementos concretos de este delito el hecho de que el funcionario o servidor público que se apropia o utiliza en cualquier forma para sí o para otro caudales o efectos cuya percepción, administración o custodia estén confiados en razón de su cargo será reprimido con la pena que ahí se precisa. De una revisión de estos elementos del 387, se regula dentro de uno de ellos administración o custodia que estén confiados en razón de su cargo. Esto ha sido interpretado tradicionalmente como el hecho de que tiene que haber un vínculo directo para con los efectos y caudales. Entonces, pues bueno, en realidad esa misma redacción, para que surja la discusión de si el funcionario de hecho puede ser aplicado o no a otros tipos penales, seguramente al de colusión, seguramente al de negociación incompatible, seguramente al de cohecho. Entonces, para que podamos hablar de un funcionario de hecho en la negociación incompatible, un funcionario de hecho en el cohecho, un funcionario de hecho en la negociación incompatible, hay el problema de la literalidad. Porque finalmente, cuando uno revisaba los primeros pronunciamientos jurisprudenciales en torno a este tema, uno lograba ubicar el funcionario de hecho en esa línea del 387, que estén confiados para sí o para otro a razón de su cargo. Entonces, de esas cuatro palabras, por razón de su cargo, era en donde se encuentra el fundamento literal para que se pudiese utilizar la figura del funcionario de hecho. De tal manera que entonces, como los otros tipos penales que mencionamos, cohecho, negociación incompatible, por ahí de repente podríamos hablar de algún otro delito más, como el de malversación de fondos, etcétera, carecen de ese elemento normativo dentro de su redacción del 387, es muy complicado que se pudiese extender la figura del funcionario de hecho para otros tipos penales. Ha habido intentos por parte de la Corte Suprema. Ha habido planteamientos, además, por las fiscalías de delitos de corrupción de funcionarios, de que esta figura tendría que ser utilizada, pero bueno, encuentra una discusión, encuentra un problema específicamente en eso. Entonces, pues bueno, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de funcionario de hecho, específicamente dentro del peculado, que es lo que nos gustaría desarrollar hoy día? Bueno, sucede que dentro de la administración pública, sucede que dentro del Estado, hay algunas personas que, encontrándose fuera del Estado, suelen tomar decisiones que son trascendentales para la administración de los servicios públicos. Es decir, es una persona que se encuentra en la calle, es una persona que no tiene un título de nombramiento, pero que aún así todos son conscientes dentro de la administración pública
la municipalidad, por ahí alguna otra entidad gubernamental, todos son conscientes de que esa persona, sin haber sido elegida, sin haber sido nombrada, toma decisiones dentro de la administración pública. A veces se trata de la esposa del titular de la entidad, a veces se trata de la esposa del alcalde, por poner un ejemplo, a veces se trata de una persona a la que el alcalde le tiene mucha consideración, a veces se trata de su amante, por así decirlo, a veces se trata de su hermano, a veces se trata de algún familiar, a veces se trata de algún amigo. Ninguno de estas personas cuenta con un nombramiento en todo el sentido de la palabra, pero toman decisiones. Y la pregunta es ahora cómo podemos hacerle responder a esta persona por estos hechos. En tal sentido, hay dos casitos que me gustaría igual comentarles. El primero de ellos, evidentemente, es el de Vladimiro Montesinos, en cuyo caso, si nosotros revisamos la historia y los hechos que se recogen dentro de la sentencia de Vladimiro Montesinos, en su caso, él no tenía un título de nombramiento. Es decir, sin embargo, Vladimiro Montesinos está en la cárcel. La situación de Vladimiro Montesinos tenía que ver con el servicio de inteligencia en el Perú, y en ese contexto, Vladimiro no tenía un contrato, no tenía una resolución del nombramiento por parte de Alberto Fujimori, pero qué duda cabe, cuando él entraba a las oficinas del servicio de inteligencia, todas las personas se paraban, le rendían pleitesía, lo saludaban, le decían, doctor, ¿qué tal, cómo está? Los máximos encargados de estas oficinas le hacían informes, se reunían con él, discutían estrategia y él tomaba decisiones trascendentales de fondo. Entonces, pues bueno, para ese contexto se utiliza como referencia la sentencia del caso Bedoya Reyes. En el caso Bedoya Reyes pasaba algo más o menos parecido, ya se tenía un antecedente de la figura del funcionario de hecho. Entonces, en ese contexto es que a Vladimiro Montesinos, como no tiene un contrato, como no es un funcionario público, de alguna manera, con una interpretación analógica extensiva, se le aplica la figura del funcionario de hecho, ello a partir de un tratado, que es el tratado es la Convención contra Delitos de Corrupción. En esta convención se utilizaba alguna interpretación amplia de lo que sería el funcionario de hecho, y entonces, a partir de esa interpretación amplia, es posible la punibilización de Vladimiro Montesinos, porque si no, no hubiera podido responder por el delito de peculado. Él cuenta con 3 sentencias por el delito de peculado, y entonces esa es la figura que se utiliza. Para que se me entienda de qué estamos hablando concretamente, miren, en esta casación 442-2017 ICA, que es una de las más recientes sobre el tema, básicamente se trabaja la figura de cuáles son los requisitos para que una persona pueda ser considerada como funcionario de hecho en el delito de peculado. De tal manera que los hechos que acaecieron para este pronunciamiento son los siguientes. Concretamente, más o menos por el año 2015, en la ciudad de Ica, 2015, 2014 aproximadamente, hay una señora que logra alquilar un local para que pueda trabajar ella con su fotocopiadora. Ella es una señora que saca copias, que vende algunos productos útiles de escritorio, y este local se encuentra dentro de la sede de la Corte Superior de Justicia de Ica. Entonces, en ese contexto es que para que ella pudiese tener esta oficina, este local, esta pequeña librería dentro de la sede de la Corte, ella tiene que pagar un alquiler. Aproximadamente se pagan 400, 500 soles de alquiler mensual en aquellos tiempos, y el trámite para que ella pudiese cumplir con su cuota de alquiler es solamente que ella tiene que ir mes tras mes a la agencia del Banco de la Nación. Ella va a la agencia del Banco de la Nación, hace su cola, hace su pago del mes de ese mes, y luego ese voucher tiene que llevarlo a la oficina de administración de la Corte para que la oficina de administración vea que ella está cumpliendo con el pago, y luego de esto para que, bueno, para que este trámite tiene que repetirse mes tras mes. Entonces, ese es el trámite, es ir al banco, hacer la cola, es pagar y luego llevar esto a la oficina de administración para que le convaliden el pago, para dar cuenta de su pago. Ella hace este trámite durante mucho tiempo, pero se da cuenta que ir al Banco de la Nación implica un esfuerzo innecesario. Esto implica hacer una cola durante una hora, a veces media hora, es perder buena parte de la mañana que ella podría aprovecharla trabajando, de tal manera que se le acerca un trabajador del Poder Judicial, en ese tiempo un vigilante, una de las personas que custodia en la puerta del Poder Judicial, y le dice, mira, yo igual trabajo aquí, yo te puedo ayudar con el pago dentro del Banco de la Nación, yo puedo hacer la cola por ti, o en todo caso yo puedo acercarme en el momento en el que no haya mucha cola, quizá a la hora del almuerzo, yo puedo hacer el pago por ti, déjame a mí el dinero y luego yo, como efectivamente también tengo que vigilar dentro del local de la corte, puedo llevarle este voucher a la oficina de administración. No sé si me dejo entender en los hechos. Entonces, en un primer momento, evidentemente la señora encargada de las fotocopias confía en este vigilante de la corte para que le ayude con este trámite. Así ella ya no pierde toda la mañana, ella mejor trabaja durante la mañana, recupera el dinero y esto es mucho más conveniente.
Luego de 2, 3, 4, 5 ocasiones en las que el vigilante efectivamente le cumple con el favor y le entrega el voucher del pago, y con esto queda totalmente convalidado el pago que ha hecho, la señora deja de exigirle este pago, mes tras mes solamente le daba los 400 soles, los 500 soles, y luego el vigilante ya se encargaba de efectuar el pago. Entonces, pues bueno, con el paso del tiempo, la señora está confiada en que ese es el trámite que se está haciendo, con el paso del tiempo ella confía en que el vigilante está haciendo ese trámite puntualmente. Sin embargo, ya ha pasado un año, le llega una carta de desalojo. Le está diciendo, bueno, usted ha dejado de cumplir tantos meses, son muchísimos meses, son 8 meses que usted no ha pagado el alquiler del contrato para el alquiler del local de fotocopias y por lo tanto usted tiene que desocupar. Ella está asustadísima porque mes tras mes ella ha cumplido con el pago del alquiler de las fotocopias, se lo ha dado al vigilante, le reclama y resulta que el vigilante luego, al inicio, evidentemente sí cumplió con el servicio, pero luego se apoderó del monto que le daba la señora de las fotocopias. Y en ese contexto, ahora se genera una imputación. Lo que le están diciendo al vigilante es, ese era dinero de la corte, ese es dinero del alquiler, tú te apoderaste de ese dinero. Él obviamente dice, pero yo no tengo nada que ver con este tema, o sea, yo no tengo ninguna vinculación para con el Estado. No es que los efectos y caudales hayan entrado en mi poder por un tema de que estén confiados en razón de mi cargo. En ese primer contexto, el juez de primera instancia termina condenando al vigilante por haberse apropiado del alquiler del local de la fotocopia. En un segundo contexto, la Corte Superior confirma esta sentencia y entonces ahora, bueno, hay una intervención por parte mía, me piden hacer un escrito de casación en este extremo y precisamente lo que nosotros terminamos alegando es que esto no se trata de un delito de peculado. ¿Por qué? Porque no se aplican los requisitos de la figura del funcionario de hecho. Los requisitos de la figura del funcionario de hecho, según fue precisado por la jurisprudencia precisamente en este pronunciamiento, en la casación 442-2017 ICA, son tres. El primero de ellos, y el más importante, y el que yo considero determinante, y el que precisamente sirve para absolver en este caso, es el de la existencia legal del cargo. ¿Y eso concretamente qué significa? Pues bueno, el requisito principal radica en el hecho de que tiene que haber una necesidad de que existe el cargo y que exista de jure. Es decir, no se puede tratar de un cargo inventado porque finalmente estamos dentro de la administración pública, tiene que existir sí o sí ese cargo. Ese cargo tiene que estar en algún instrumento de gestión, puede ser el MOF, puede ser el ROF, puede tratarse de algún instrumento de gestión mucho más específico todavía, quizá el CAP, ¿correcto? Pero tiene que existir el cargo. Yo no puedo hablar de una suerte de, entre comillas, luego hablaremos específicamente de este delito, quiero utilizar solamente una metáfora, yo no puedo hablar de que ha habido un funcionario de hecho como una suerte de usurpación de funciones, entre comillas, usurpación de funciones, porque la usurpación de funciones es otra cosa, pero quiero utilizarlo ahora como una metáfora, pero ¿qué funciones yo he usurpado si ese cargo no existía en la realidad? Entonces, en definitiva, el primer requisito es ese, básicamente tiene que haber un cargo, tiene que ser de jure, no es que se pueda crear un cargo directamente en una circunstancia en la que este cargo no existe en lo absoluto. En el caso de Vladimiro Montesinos, por ejemplo, bueno, existe algo que se llama director del Servicio de Inteligencia Nacional. Entonces, en ese contexto, pues bueno, se le puede atribuir esto. Entonces, pero ¿cuál es el cargo entonces que una persona está usurpando, entre comillas, nuevamente luego hablaré de la usurpación de funciones, si es que este no existe? Es decir, en el caso de Nadine Heredia, por ejemplo, si recordamos el periodo del gobierno de Ollanta a Nadine Heredia se le atribuía el hecho de que ella decidía qué ministros se iban, qué ministros se quedaban, tenían reuniones con ministros, tenía reuniones con altos funcionarios en el gobierno, y entonces, pues bueno, aquí entendería yo que la atribución respecto al cargo que existe de jure en la Constitución, en los manuales de la PCM, tiene que ver con el hecho de la presidencia del Consejo de Ministros. Es decir, que de facto Nadine Heredia estaría asumiendo funciones, ya sea de la presidencia, ya sea de la presidencia del Consejo de Ministros. Pero lo cierto es que tiene que haber. Entonces, ese cargo sí o sí tiene que existir dentro de la estructura orgánica de la entidad en donde se esté produciendo la imputación. Entonces, este cargo tiene que existir, no es que no puede existir un funcionario de hecho, sino que por haberse hecho cargo de alguno tiene que desempeñar tampoco, aunque pudiera existir ese funcionario de jure. Ese es el primer requisito. De hecho, para adelantarme al resultado de este pronunciamiento, en esta casación, la 442-2017 ICA, precisamente ese es el requisito que faltaba en la sentencia de primera instancia y de segunda instancia. Los jueces supremos en ese momento razonan y conforme se había planteado, claro, se llega a la conclusión de que no existía ese cargo.
Es decir, si estamos hablando del cargo de logística, por así decirlo, si estamos hablando del cargo de tesorería, si estamos hablando de contabilidad, son cargos que efectivamente existen. Pero ahora, la pregunta es, si esta función de que alguien va a hacer cola en el banco para pagar un monto dinerario de 400 soles y luego llevarlo a la cajera, a la tesorería del Poder Judicial, si es que este cargo existe, si es que esta es una función asignada a algún cargo. Yo entiendo que no, o sea, digamos, el cargo de pagador de alquiler de locales del Poder Judicial, ese es un cargo que no existe, porque ese es un cargo que tenía que hacerlo el particular. En definitiva, entonces, este es un cargo que no existe dentro de la estructura orgánica. El cargo que sí existe, bueno, es la tesorera que recibe el voucher. Existe, claro, el cargo del vigilante, pero eso es una circunstancia que no se puede valorar y que precisamente fue el punto detonante para que en este caso, en la casación 442-2017 ICA, se termine absolviendo a la persona a la que se le venía imputando. Es decir, en definitiva, recién a nivel de la casación es que se termina liberando a esta persona y bueno, se concluyó en que no se podía aplicar la figura del funcionario de hecho. Eso como primer requisito. Pero no es el único requisito en la figura del peculado, existen otros dos requisitos más que tienen que cumplirse para poder aplicar esta figura. El segundo requisito tiene que ver con la posesión del cargo, que tiene que ser estrictamente pacífica, tiene que ser, para entender, pacífica, tiene que ser pública, tiene que ser continuada, tiene que ser de buena fe. Es decir, su actuación externa ha de ser la misma que la de una naturaleza que sería la del funcionario de derecho. Es decir, esto implica que concretamente dentro de las personas que perciben su actuación dentro de la administración pública, el resto de personas tiene que entenderlo a partir de la verificación que se hace, digamos, sensorialmente, de lo que ven, de lo que escuchan, que esta persona, pues bueno, pertenece a la administración pública. No podría pasar que no podría tratarse flagrantemente de un usurpador, de una persona que mediante violencia, digamos, para contradecir lo pacífico, que de manera subrepticia, que sería lo contrario a lo público, o que intempestivamente, es decir, a diferencia de una posesión continuada, repentinamente llegó, está asumiendo el cargo, recién lo hemos conocido hoy día y en ese contexto se producen sus actuaciones. Tiene que ser totalmente una actuación de buena fe. Es decir, la percepción del público tiene que entender que esta es una persona que cuenta con todo el nombramiento en el sentido de la ley y que por lo tanto no está sorprendiendo absolutamente a nadie. Entonces tiene que haber, otra vez repito, una posición pacífica, una posición pública y continuada. Eso tiene que ser así. Entonces la gente tiene que pensar que él está ahí de buena manera. Ese es el segundo requisito y luego tiene que haber un tercer requisito que concretamente tiene que ver con la apariencia de legitimidad del título o del nombramiento. Es decir, esto tiene que ver con la existencia de un título que aunque irregular, podría tratarse de un título irregular, eso sí, tenga que ser este aparentemente válido y que así lo considere estrictamente el interesado, es decir, el ciudadano, es decir, la persona, el administrado que está realizando alguna gestión. Entonces, pues bueno, si eso es así, entonces, si se cumplen esos requisitos, si hay la apariencia de legitimidad del título, del nombramiento, si es que hay la posesión del cargo, y finalmente, para hacer una recapitulación, la existencia legal del cargo, estamos ante la figura de un funcionario de hecho, que como yo lo decía, se podría aplicar perfectamente para el delito de peculado, no así para otras figuras penales, porque el tenor de la ley, el principio de legalidad, lo prohibiría. No hay sobre qué sostener este funcionario de hecho. No es que en el derecho penal podamos crear figuras de imputación sobre analogías. No es que podamos crear figuras de imputación sobre la nada, ¿no? A partir de teoría, sí, pero la teoría se sostiene sobre la interpretación literal, no sobre una interpretación estrictamente teleológica. Eso no es posible y por eso no es posible extender tampoco esta figura a otros tipos penales. Siendo así, entonces, a ver, ese es el pronunciamiento jurisprudencial. Ahora, si me permiten un pequeño comentario sobre esto. Concretamente, la discusión, yo entiendo que estaría planteada en los siguientes términos. La discusión sería la siguiente. Es decir, ¿es legítimo utilizar la figura del funcionario de hecho? ¿De dónde salieron estos tres requisitos que, bueno, que en su momento fueron planteados y que en su momento también fueron desarrollados por la Corte Suprema en el sentido de existencia legal del cargo, posesión del cargo, apariencia legítima del título de nombramiento, etcétera? ¿Cómo es que surgen estas ideas? ¿De dónde fue que salieron? ¿La Corte Suprema se los inventó al momento que resolvió este incidente del caso de ICA? No, en lo absoluto. Miren, básicamente esto tiene que ver con el hecho de que estos son requisitos que han sido desarrollados por la dogmática del derecho administrativo. Es decir, los administrativistas lo tienen 100% claro esto, de hecho lo utilizan frecuentemente. En el derecho administrativo hay supuestos en donde el funcionario público, la persona que tiene capacidad de decisión, va a resolver situaciones que son planteadas por los administrados
Y en todo caso, sobre esta persona van a existir algunos cuestionamientos respecto al título con el que se le ha puesto en determinado cargo. Esto es bastante frecuente en la administración pública, es por eso que los administrativistas esto lo tienen 100% claro. Imaginemos el caso de un rector, en el contexto de un rector, en el contexto de un decano, cuando este funcionario resuelve situaciones, expide títulos, aprueba por ahí algunos actos administrativos dentro de la entidad, pues bueno, luego resulta que este señor estaba cuestionado, que de repente por ahí hay cuestionamientos a nivel del ministerio, que Consejo lo ha declarado como inválido, que por ahí SUNEDU está haciendo algunas observaciones en torno a su nombramiento. La pregunta en todo caso sería si es que este señor que está realizando actos administrativos, actos de administración, si estos actos administrativos, estos actos de administración serían estrictamente válidos. Entonces, esto a nivel del derecho administrativo se resuelve de la siguiente manera. Dicen, bueno, entonces, si no ha habido, si se cumplen esos requisitos y la existencia legal del cargo, ahí está el cargo de decano, ahí está el cargo de rector. Bueno, nadie está dudando que este señor no es que ha llegado por las armas y se ha sentado, entonces estamos hablando de una posición pacífica, pública y continuada de buena fe. Entonces, y que finalmente, en todo caso, bueno, sí, el señor en algún momento fue nombrado como rector, no quiere dejar el cargo, es un alcalde que está en la alcaldía, si bien luego el Jurado Nacional de Elecciones le ha quitado la legitimidad para que él siga haciendo cargo, para que él siga haciéndose cargo del puesto de alcalde, si bien luego el Consejo Municipal le ha quitado las capacidades que él tenía para que siga siendo alcalde, lo han vacado en buena cuenta, en algún momento el señor sí fue nombrado de buena manera. Entonces, entonces, la figura del funcionario de hecho se aplica y nace estrictamente en el derecho administrativo precisamente para esas circunstancias. De hecho, la remisión histórica a la figura del funcionario de hecho tiene que ver con la antigua Roma. En la antigua Roma, como nosotros sabemos, habían algunas personas que se dedicaban a la administración de justicia. Estos eran concretamente los magistrados. La figura del magistrado es una figura histórica que surge en Roma. Y entonces en ese contexto surge un caso bastante particular. Había un esclavo bastante conocido además en los anales de la historia romana, que al inicio le servía como copero a un magistrado. Entonces, de a pocos, este esclavo que carece de ciudadanía no es un patricio, es un ser casi cercano a un animal, no tiene derechos, evidentemente no tiene tampoco ni derechos civiles ni políticos y evidentemente tampoco puede asumir ningún cargo. Es decir, es una persona que se puede equiparar a un objeto en la sociedad romana, tiene casi el título o el grado de respeto de un animal, de una cosa, y entonces, pero con el tiempo termina ayudando a su amo, a su dominus, a la persona, al pater familiares, que vendría a ser sí magistrado, y poco a poco le empieza a ayudar con labores mecánicas de lo que sería la administración de justicia. Es decir, el magistrado iba, escuchaba las causas y finalmente para que termine resolviendo, le ayudaba con algunas cosas mecánicas como la transcripción de papeles a este esclavo. Cuando muere su amo, entonces este señor concretamente ya tenía un conocimiento bastante desarrollado de lo que era la administración de justicia. Ahora, estamos hablando de un esclavo. Él luego se muda a otra ciudad y finalmente, con el conocimiento que tenía, que no le faltaba, se hace pasar o postula al cargo de magistrado. Entonces, miren lo que está pasando en esta figura romana. Esto es algo real, esto está recopilado por las investigaciones de nacimiento de esta figura. Entonces, estamos hablando de que empíricamente un esclavo ha aprendido a administrar justicia, está desarrollando actos de administración de justicia en el Imperio Romano en ese tiempo, y pasaron muchos años hasta que otro patricio, ahora sí una persona noble, lo termina reconociendo y termina sindicándolo, ¿no? Dice, pero él es un esclavo, yo lo conocí a él hace unos años y él era ayudante, efectivamente sí, de un magistrado, pero él es un esclavo. ¿Cómo es que un esclavo está desarrollando actos de administración de justicia? Efectivamente, al esclavo, por usurpar esta función, lo terminan capturando y él termina confesando el delito. Dice, sí, efectivamente, bueno, yo me vi en la necesidad, yo ya no tenía un amo, tuve que hacerme pasar por otra persona y entonces, pues bueno, yo soy culpable. Eso está fuera de discusión. Pero ahora la gran pregunta que se hizo en ese momento en el derecho administrativo es, ¿cómo quedan todos los actos de administración? Es decir, las resoluciones en las que esta persona ha expedido justicia. La pregunta es, ¿cómo queda eso? Porque durante los años que él estuvo usurpando el título de magistrado, él había expedido incontables sentencias. Estamos hablando de cientos de sentencias en las que se había pronunciado de diversos asuntos. La pregunta es, en el derecho romano, esas sentencias, esas resoluciones que él había expedido, ¿eran válidas? O sea, ¿valen?
o por el hecho de que los había expedido, bueno, una persona que ni siquiera era ciudadano, es prácticamente como si estuviéramos hablando de un animal, o sea, los esclavos están por debajo incluso de los animales, habían caballos que tenían un valor mayor que ellos, es casi prácticamente como el ejemplo histórico de Nerón, en donde se termina nombrando emperador a su caballo. Imaginemos que este caballo desarrolla algunas actividades dentro de la justicia. La pregunta que nos haríamos en todo caso dentro del derecho administrativo es, ¿esas acciones valen o no valen? Y entonces, en su momento, a partir de ahí, es que la doctrina del derecho administrativo dice, bueno, no hay ninguna razón para que no valga, los administrados actuaron de buena fe, entonces, bueno, se resolvió en ese contexto, existía el cargo y finalmente en algún momento existía una cierta legitimidad para esto. De tal manera que actualmente la figura del funcionario de hecho del derecho administrativo se utiliza en un sentido completamente diferente. Se aplican aquellos supuestos, como ya lo dijimos, en donde había un título habilitante y luego este funcionario, por poner un ejemplo, un alcalde, luego recibe una crítica sobre su fundamento, es decir, sobre su nombramiento. Su nombramiento no era perfecto, luego fue vacado, luego fue suspendido del cargo, luego, o él estaba perfectamente ahí. Entonces ocurre un desastre, las carreteras se ven inhabilitadas, el alcalde que ya no cuenta con un título vigente válido, tiene que seguir administrando o tiene que seguir desarrollando funciones públicas mientras se termina subsanando el puente, la carretera que se ha caído, hay una crisis sanitaria, hay una pandemia, no llega su reemplazo desde la capital, no llega la resolución de nombramiento, y en todos estos contextos, entonces, el funcionario que termina administrando justicia efectúa actos de administración que son perfectamente válidas, en la medida que se produzca precisamente esto. Y si en ese contexto, la forma de compatibilizar esto con el derecho penal tiene que ver con el hecho de que si en ese contexto, es decir, una persona que ya no siendo funcionario público, porque hay una resolución que ya lo cesó en el cargo, hay una resolución que ya lo vacó, si en ese contexto, que sería un plazo de extensión del funcionario público, él termina apoderándose de efectos y caudales, en ese contexto, digamos, la forma de compatibilizar esto con el derecho penal sería que él sí puede responder a título de autor del delito de peculado. Sí, pero es que ya se sube en el cargo. Sí, pero es que él de facto terminaba todavía, él todavía desarrollaba funciones de administración, había un vínculo funcional directo para con el dinero del Estado y por lo tanto, si en este contexto se produce la apropiación de los efectos y caudales, el señor sí comete delito de peculado. Esa es más o menos la forma de compatibilizar esto. Sin embargo, y ahora sí, si me permiten una pequeña reflexión contraria a este pronunciamiento de la Corte Suprema, una discrepancia crítica, tiene que ver con el hecho de que, como yo lo comento, esta es una figura que se termina adoptando del derecho administrativo, que cumple otros propósitos. Tiene propósitos de validez de las expediciones de los funcionarios públicos que ya no cuentan con un título habilitante. La función es totalmente diferente a una función de imputación penal dentro de la administración pública. Si eso es así, la pregunta es si se puede extrapolar, si se pueden tomar figuras del derecho administrativo, por así decirlo, impunemente y trasladarlas al derecho penal a efectos de atribuirle a una persona un grado de imputación. Por un lado, que es innecesario, y segundo, que yo no creo que se pueda hacer esa traspolación inmediatamente. Y esto a partir de dos figuras. La primera de ellas, miren, lo que pasa es que tenemos claro que la figura del funcionario de hecho precisamente puede darse, es decir, esta designación, esta delegación de funciones, perfectamente puede darse inclusive de manera verbal. Como muchos de los colegas saben, hay un acuerdo plenario del año 2005, el acuerdo plenario 4 de 2005, que desarrolla los elementos del delito de peculado. Cuando uno desarrolla lo que sería el vínculo funcional directo, que es el segundo elemento que se considera, estamos hablando de que dice este acuerdo plenario, y es algo, digamos, aceptado concertadamente, no hay discrepancia sobre eso, que el vínculo funcional directo puede darse inclusive de manera verbal. Es decir, dentro de las administraciones públicas, yo le puedo designar a una persona verbalmente, inclusive verbalmente. Claro, luego habrá problemas a efectos de prueba, ¿no? Porque ¿cómo probamos una orden? ¿Cómo probamos una delegación de funciones de índole verbal? Claro, hay problemas a efectos de prueba, pero lo cierto es que sí se puede generar una delegación de funciones a efectos de custodiar efectos y caudales de manera verbal. Entonces, tenemos a varias personas que trabajan en tesorería y le digo, ¿sabes qué? De ahora en adelante tú te dedicas al cobro de los tributos. Tal persona está enferma y verbalmente yo se lo digo. Seguramente yo más adelante esta orden la terminaré formalizando con un memorándum, con un oficio, pero por ahora, como no es posible enviarle todavía el memorándum, un oficio, claro, no es lo normal dentro de las entidades públicas, pero acepta el acuerdo plenario que podemos hablar de una orden verbal. Como yo lo digo, luego la gran discusión es sobre la prueba. Yo cómo acredito esto, ¿no?
Si tenemos una grabación, si tenemos un audio, si tenemos un video, enhorabuena, está acreditado, pero y si no lo tengo, entonces hay una discrepancia sobre esto, pero digamos que en el plano dogmático, en el plano estrictamente normativo, sí es posible una orden verbal. Entonces, con una orden estrictamente verbal, ya podemos darle la delegación para que esta persona, en razón de su cargo, tenga una suerte de deber de vigilancia sobre los efectos y caudales, ya es un administrador de efectos y caudales, y por lo tanto, si de esta orden que yo le doy, el funcionario, servidor público en todo el sentido de la palabra, termina apoderándose del dinero, estaría cometiendo sin lugar a dudas el delito de peculado. Hasta ahí estamos de acuerdo. Y vamos a ponernos ahora en el segundo escenario, porque yo les decía que habían dos factores a valorar aquí. El segundo escenario tiene que ver con el hecho de que este funcionario público, es funcionario en todo el sentido de la palabra, no alguien me podría decir, pero vigilante, el vigilante no es funcionario público. Sí, a efectos penales, y entiendo yo que estamos ahora en una intervención de índole penal, a razón del 425, sí, el funcionario público, el vigilante también es un funcionario público, ¿no? En el derecho penal funciona esto de manera diferente al derecho administrativo. Pero y entonces, miren, imaginemos que estamos hablando de una persona a la que el titular de la entidad, los gerentes, digamos, personas con decisión mediana, nadie le ha autorizado para que se haga cargo de estas funciones públicas. Es decir, el primer escenario es cuando el titular de la entidad, bueno, a su amiga, a su hermano, a su madre, a su esposa, correcto, como el caso de Nadine Heredia, le autoriza y le dice, no, mira, de ahora en adelante tú te vas a hacer cargo de estas funciones de recolección de efectos y caudales, o tú te vas a hacer cargo de recopilación de los tributos de tal municipalidad. Entonces, bueno, si le está dando esa orden, entonces yo entendería que efectivamente sí una delegación. Pero, ¿qué pasa si el supuesto funcionario, de hecho, es un ciudadano de a pie, está en la calle, y de la nada, sin que nadie le haya autorizado, no cuenta con ningún nombramiento, inclusive verbal, termina ingresando dentro de la administración pública, se sienta en el sillón municipal? Ustedes pueden imaginarse que esto es una circunstancia casi imposible de que se cumpla. Nadie lo ha autorizado, llega, se sienta y empieza a desarrollar órdenes, y en ese contexto es que se apodera de los efectos y caudales. Pues bueno, eso es otra cosa, ¿no? Eso es otra, hay nadie lo ha autorizado. Si es que lo ha autorizado, no cabe duda de que puede responder directamente sin aplicar la figura del funcionario de hecho. Pues, se podría aplicar inclusive directamente una imputación por el delito de peculado sin mayor problema. Pero y en el segundo caso, cuando nadie lo autoriza, pues bueno, eso es otra cosa, ¿no? Eso es otra cosa. Ahí estaríamos hablando de un tema de usurpación de funciones, no del delito de peculado. Es decir, es una persona de pie, es un menesteroso, está pasando por la calle, se ingresa él mismo dentro de la administración pública, y entonces él termina apoderándose de los efectos y caudales, termina robando el dinero del Estado. Y entonces la pregunta es si eso es peculado. Si nadie lo ha autorizado, ¿cómo podría ser peculado? Claro, cuando se lanza esta crítica, la objeción, por la otra parte, es un tema de poca punibilidad, porque, quieras o no, el delito de peculado es un delito un poco, no mucho, pero un poco más grave que el delito de usurpación de funciones. Entonces dicen, no, estamos infracriminalizando. Aquí tendríamos que sancionarlo con una pena mayor, y le estamos poniendo solamente una pena menor por el delito de usurpación de funciones. No, es que son dos cosas diferentes. Son dos cosas totalmente diferentes. Lo que estamos diciendo es que por haber ingresado dentro de la estructura del Estado y haber desarrollado actividades que no le corresponden sin que nadie lo haya nombrado, estamos hablando de una usurpación de funciones. Pero si a esto se le suma una segunda conducta, que sería la apropiación de efectos y caudales, es apropiación indebida. Es decir, estaríamos hablando de dos delitos que, inclusive en la sumatoria de penas, porque son dos actividades completamente diferentes, tendrían que ser superior a la del peculado. Y en ese contexto, lo que no existe es una infrapunibilidad. Lo que existe más bien es una pena mayor, inclusive a la del delito de peculado, si existieran esas dos conductas. Ahora, si se prueba que solamente usurpó, pero no se apoderó, pues bueno, solamente usurpación de funciones, ¿no? Eso evidentemente sí amerita, por el principio de proporcionalidad, una pena menor al delito de peculado. Como podemos darnos cuenta, entonces, el margen de utilización del delito de la figura jurídico-penal tomada del derecho administrativo, de la figura del funcionario de hecho, es bastante restringida. No es que la podamos utilizar indiscriminadamente, el margen es bastante pequeño, servirá para justificar alguno que otro caso, y en definitiva, yo entiendo que esa sería la forma en la que se podría armonizar derecho administrativo, que es de donde procede la figura, hacia el derecho penal. Yo entendería que esos serían los márgenes correctos de interpretación. Bueno, para avanzar un poco, porque nos hemos detenido, nos distrajimos un poco con esto, y la idea es terminar con todos los temas que se nos ha asignado esta noche. Vamos a avanzar rápidamente. Voy a avanzar con esto un poquito más rápido, esto es un poco más sencillo, que tiene que ver con el tema de los viáticos. Más o menos para los que están dentro de, bueno, para alguno que se haya inscrito dentro de este diplomado y que no sea abogado, le voy a resumir muy rápidamente cuál es el estado de la discusión, es decir, de qué trata esta problemática.
Miren, dentro de las entidades públicas, y esto es históricamente, los viáticos, desde hace muchos años, no desde ahora, desde hace muchas décadas, ha sido el medio con el cual se ha logrado sacar dinero de manera inmediata, de manera rápida, para algunos gastos directos. Entonces, eso desde siempre. Corresponda o no corresponda realizar ese gasto, los viáticos ha sido el medio adecuado, ha sido el medio escogido, el medio predilecto, el medio que más le gustaban a funcionarios y servidores para extraer dinero del Estado. Como decía, a veces correspondía, a veces no correspondía, pero era la forma más rápida de extraer dinero del Estado. Eso no desde ahora. Eso ya hace 30, hace 40 años. Siempre se ha utilizado la figura del viático, ¿correcto? La pregunta que se hacen entonces los jueces supremos hace 20 años, aproximadamente, esa es una discusión que tiene 20 años, es si para que se configure el delito de peculado, este delito de peculado se puede producir sobre el apoderamiento de viáticos o no. Esa es la discusión. Entonces existía una discusión sobre si podía haber peculado, es decir, meter presa a una persona hoy en día, desde la reforma de 2015, con cárcel efectiva, años de cárcel efectiva, si es que se quedaba apoderando de efectos y caudales, o en todo caso más estrictamente de dinero producto de viáticos. Es decir, puede haber peculado en viáticos, esa era una discusión. Entonces, en un primer momento, esa es una discusión que empieza a iniciarse aproximadamente en el 2005, habían sentencias que decían que sí, habían algunas sentencias que decían que no. Esto pasaba porque inclusive dentro del Poder Judicial, dentro del Ministerio Público, dentro de algunas entidades que también estaban vinculadas, no solamente municipalidades, ¿no? Entidades que también están vinculadas con la Administración de Justicia, pues bueno, también se utilizan viáticos, también en el Poder Judicial se utilizan viáticos, e inclusive también a nivel de la Corte Suprema se utilizan muchos viáticos. En la presidencia del Consejo de Ministros se utilizan viáticos, en las cancillerías, los diplomáticos utilizan también viáticos, que son montos mayores. Los viáticos que se utilizan a nivel del extranjero son mucho mayores a los que se utilizan en el Perú. Entonces también existía, todas las entidades del Estado trabajaban con viáticos. Entonces, de tal manera que había esa renuencia a aceptar que los viáticos pudiesen ser incorporados como parte de el delito de peculado. Entonces, siendo así, miren, yo les quiero poner dos ejemplos sobre esto que vengo diciendo, no es algo trivial, es algo real. En la diapositiva, por ejemplo, yo he consignado lo que sería el recurso en nulidad 907-2014 Tacna, en donde textualmente la Corte Suprema, la Sala Penal Permanente del año 2014 dijo, no constituye delito de peculado no rendir cuentas de viáticos recibidos. Es decir, decía, en viáticos no puede haber peculado. Y sin embargo, ese mismo año, la misma Sala Penal Permanente, los mismos jueces, 2 meses después, dicen lo siguiente, recurso de nulidad 1315-2014 Lima, dice, peculado por falsificación de boletas para sustentar viáticos. Es decir, ¿cómo quedaba la cosa? Por un lado, los mismos jueces de la Corte Suprema de la Sala Penal Permanente decían en Tacna, no, peculado por viáticos, y más abajo me decían, no, sí puede haber por viáticos. Y entonces se generó una discusión, habían dos líneas jurisprudenciales, a veces decían sí, a veces decían no, no se marcaba la pauta, etcétera, hasta que en el año 2017 se termina llegando a un acuerdo. Y a partir de ahí termina cambiando la situación. Estamos hablando del Pleno Jurisdiccional de Delitos de Corrupción de Funcionarios del año 2017, específicamente en el segundo acuerdo, que hay pronunciamientos bastante interesantes. A quienes les interese la administración pública, les recomiendo revisar este Pleno Jurisdiccional de Delitos de Corrupción de Funcionarios. Participó en ese tiempo el buen recordado, el doctor Ramiro Salinas Siccha, junto a otros jueces destacados, superiores en ese momento, que estaban a cargo de las cortes superiores. Estaba el doctor Piscoya, por ejemplo, de Chiclayo, entre otros, y principalmente resaltaba el doctor Ramiro Salinas Siccha, que, bueno, con su obra seguramente nos hemos formado mucho al inicio de nuestra formación como abogados. Y en ese contexto, por ejemplo, el segundo acuerdo, hay otros acuerdos bastante interesantes, hay uno de la intervención del intraneus y el extraneus en los delitos de corrupción, hay otro, por ejemplo, referido al tema de qué sucede, es una discusión también que es bastante actual, yo tengo ahorita apelaciones, recursos, casaciones sobre esta discusión. ¿Qué sucede cuando el funcionario público se aumenta sus emolumentos? Es decir, entiendo que alguno de los presentes de repente trabaja para el Estado. Entonces, ¿qué pasa si el sueldo que se le ha fijado, por poner un ejemplo, sea de 3,000 soles, si indebidamente, contraviniendo normas, termina cobrando 4,000 soles? Entonces, ¿qué pasa con ese aumento, con ese cobro exorbitante? Ese aumento del sueldo de los trabajadores del Estado constituye directamente peculado, ¿es así? O en todo caso vendría a ser otra figura legal. Entonces, en este pleno jurisdiccional, por ejemplo, se termina resolviendo esa discusión. Y bueno, entonces, pero bueno, para no irnos por las ramas, para centrarnos en el tema, entonces, en ese momento, se plantea la siguiente figura, ¿no? Peculado y viáticos. ¿Puede haber? No puede haber. Miren, el resultado del segundo acuerdo, en ese momento, en el año 2017, hace ya un tiempo, decía lo siguiente, no configura el delito de peculado debido a que la recepción de viáticos por parte del sujeto público tiene naturaleza distinta a la administración, percepción y custodia. Es decir, cuando uno va a tesorería,
solicita un monto por viáticos, ese dinero luego uno, bueno, lo termina gastando, pero decían los jueces superiores de ese momento que eso no es los tres verbos rectores con los que se configura el artículo 387, eso no es ni administración, eso no es ni percepción, ni es custodia. El dinero que a uno le entregan para que haga un viaje, si es que trabajamos en un distrito, en una provincia, tenemos que desplazarnos, no es estrictamente administración, no es tampoco percepción y no es tampoco custodia. No se cumple con ninguno de los tres verbos rectores mediales con los que se puede producir el apoderamiento, que exige el delito de peculado. En consecuencia, la conducta del agente público debe dilucidarse en el ámbito administrativo. Ojo que cuando nosotros hablamos de esto, vamos a hablar de otra figura también más adelante, que sería el principio de significancia, que entra en colindancia con lo que sería el derecho administrativo. Entonces, pues bueno, está ahí, es una frontera bastante tenue. No sabemos si esto tiene que ser sancionado por el derecho penal. A veces, pues bueno, será sancionado, a veces no, a veces se logrará un pronunciamiento favorable, se dirá que no es delito. Lo que está fuera de discusión es que esto sí o sí tiene que ser sancionado por el derecho administrativo. Es decir, si por suerte logramos esquivar el tema de la cárcel, porque finalmente el derecho penal solo tiene que intervenir en aquellas conductas graves, en aquellas lesiones de patrimonio gravísimas. Pues lo que está fuera de discusión es que esto sí o sí tiene que ser sancionado por el derecho administrativo, eso está fuera de discusión, ¿correcto? Entonces, pues bueno, volviendo al tema. Entonces, pues ese es un primer precedente. Luego esta discusión termina saltando a un ámbito mayor que tendría que ser la Corte Suprema, y es así que poco tiempo después termina expidiéndose lo que sería el Acuerdo Plenario 7 del 2019. Entonces, para entender cuál es el fundamento de este pronunciamiento del Acuerdo Plenario 7 de 2019, miren, se los voy a comentar muy brevemente cómo funciona esta lógica. Miren, dijo la Corte Suprema en ese momento, esto está en el fundamento 44, yo se los estoy dejando, que en virtud de existiendo el deber de rendir cuentas para el funcionario servidor público y el de devolver lo no gastado, exigencia en el Perú, el incumplimiento total o parcial no habrá de connotar el delito de peculado por apropiación. Vamos por partes. Lo que está diciendo la Corte Suprema en el fundamento jurídico 44 es, la persona que saca viáticos, pero que luego no rinde cuentas de lo gastado, o sea, solo no rendir cuentas, no quiere, está con pereza, no quiere presentar su informe de rendición de gastos, eso no es delito de peculado, ya lo dijimos. Ahora, si es sanción administrativa, eso sí, está fuera de discusión que cualquier irregularidad dentro del trámite de los viáticos sí o sí recibe una sanción administrativa, pero no necesariamente es delito y no necesariamente acarrea cárcel. Siguiente fundamento, siguiente línea. En tal supuesto, puede configurar una infracción administrativa diferente al delito. Fíjense los fundamentos o laboral. En todo caso, hasta una resolución de contrato podría ser. Probablemente se podrá procesar administrativamente por no haber rendido o devuelto lo que no se utilizó para gastos personales durante el viaje. Los supuestos típicos jurídicos que fundamentan el peculado son distintos, son técnicamente diferentes. Miren, entonces, aquí la Corte Suprema logra hacer una distinción de dos conceptos, dos montos de dinero que pareciera fueran lo mismo, pero que cuando uno revisa con lupa, con mayor atención, en realidad son dos montos de dinero que tienen una naturaleza diferente. Es decir, cuando a mí me entregan, para que me entiendan un ejemplo, 1.000 soles, digamos 700 soles por viáticos y 300 soles para una comisión, para cumplir con un servicio, con un propósito, claro, a mí me dan 1.000 soles y para mí los billetes tienen la misma apariencia, ¿no? Son 10 billetes de 100 soles y para mí pareciera en apariencia que fuera lo mismo. No, en realidad los conceptos son completamente diferentes, aunque me los entreguen de manera conjunta. Miren, vamos a diferenciarlo. Dice, analizando la especial naturaleza de los viáticos, se puede concluir que ese dinero entregado a un sujeto público solamente para tres conceptos, ¿correcto? Movilidad, alimentación y hospedaje, lo son en calidad de transferencia por disposición. Se les entrega en calidad de transferencia a disposición. A diferencia de la posesión o administración del dinero entregado, ahora sí, esto es otra cosa. Sobre este dinero sí no podemos apoderarnos. Aquí sí, la cosa cambia. Si me entregan, por ejemplo, a mí 500 soles, 500 soles, 500 soles para viáticos, pero 500 soles sí para cumplir una función, digamos, un propósito dentro de la función pública. ¿Para qué? Por ejemplo, para pagar tasas. Entonces, si a mí me dieron 500 soles para pagar tasas, 500 soles para pagar derechos, 500 soles para pagar aranceles, 500 soles para pagar copias, y yo me apoderé de ese dinero. Ahora sí la cosa cambió. Ahora sí la cosa es completamente diferente. Yo me puedo apoderar de los viáticos, eso sí. Lo que no me puedo apoderar es sobre tasas, sobre derechos, sobre aranceles, sobre copias, en el lugar del destino, que está sujeto en el país al deber administrativo de devolución de lo no gastado. Para que se me entienda, ¿qué está diciendo la Corte Suprema? Creo que podemos poner otro ejemplo. Les pongo otro ejemplo. Miren, supongamos que a mí se me entrega 10.000 soles. Estoy en una municipalidad, la municipalidad necesita comprar una fotocopiadora urgentemente. El costo de la fotocopiadora en este distrito no existen ventas de fotocopiadoras, no hay gente que venda librerías. Yo tengo que trasladarme a la capital. He intentado, que he hecho mi licitación, la licitación se declaró desierta porque nadie quiso venderme copiadoras a ese distrito. Ir a cobrar hubiera sido un problema.
Entonces, pues bueno, no se ha producido, se ha producido el desierto de la convocatoria de la fotocopiadora durante 3 ocasiones. Nadie me va a vender fotocopiadora. Yo en este distrito tengo que conseguir la fotocopiadora, sin fotocopiadora, ¿cómo puedo trabajar yo en una entidad del Estado? Entonces, yo me tengo que ir al centro de Lima, de repente al Girón Azángaro, al Girón Lampa, donde venden estos insumos, estas fotocopiadoras, y entonces yo tengo que ir y comprar esa fotocopiadora. Entonces, pues bueno, a mí me dan digamos, 3.000 soles, ¿correcto? 1.000 soles es el gasto que yo tengo desde mi distrito para trasladarme hasta la provincia, para comprar pasajes hasta la ciudad de Lima, y con estos 1.000 soles me tiene que alcanzar a mí para el pasaje, me tiene que alcanzar a mí para la comida y me tiene que alcanzar a mí para el hotel. Seguramente me demoro 1 o 2 días en comprar la fotocopiadora y también en trasladar digamos, la fotocopiadora, ¿no? Y entonces estos 3.000 soles es para mis gastos, pero yo sé que la fotocopiadora cuesta 2.000 soles. Entonces, eso sí, tengo que ir. Y entonces, en definitiva, a mí me están entregando 3.000 soles. De los 1.000 soles que a mí me entregan para mis gastos, yo, en calidad de viáticos, yo los puedo utilizar. Lo que no puedo hacer es agarrar los 2.000 soles de la fotocopiadora y cambiamos el ejemplo de la fotocopiadora por un tractor, un repuesto, algo que se necesite dentro del Estado, hacer un trámite por ahí, etcétera. De ese dinero si yo no puedo apoderarme. Y eso está fuera de discusión, que la naturaleza de este dinero no se corresponde con el de un viático, para que se entienda. ¿Qué cosa si es viático? Dice la Corte Suprema, Fundamento Jurídico 45, movilidad, alimentación y hospedaje. Ahora, ¿cuál es el fundamento de esto? ¿Cuál es la lógica de esto? Dice en el Fundamento Jurídico 38, el funcionario servidor público puede utilizar el dinero otorgado como viáticos para alimentarse, dormir y desplazarse como mejor le crea conveniente. Se trata de necesidades básicas primarias, puesto que no existe otra alimentación para gastar el dinero, salvo el máximo tasado por día. Es decir, todos sabemos, seguramente ustedes alguna vez han utilizado viáticos, hay montos tasados, ronda los 300 o 400 soles, esto a veces se modifica, a veces aumenta, etcétera. Y entonces, pues bueno, más de eso yo no puedo utilizar. A nivel administrativo se entiende que los viáticos, por ejemplo, yo no puedo utilizarlos para beneficio personal. Está prohibido que yo presente una boleta porque me compré un whisky, por ejemplo, para viáticos, no puedo comprar alcohol, no puedo comprar productos, insumos personales, no puedo comprarme jabón, por ejemplo, no puedo comprarme un peine, ¿no? Se supone que yo ya tengo peine, entonces no puedo presentar una boleta diciendo gasté 10 soles en peine, eso no es posible. Es solamente, porque ya lo dijimos, es solamente alimentarse, dormir, desplazarse, vivir bajo un techo, etcétera. Y bueno, y entonces sobre este dinero, digamos, volviendo al ejemplo de los 3.000 soles, 1.000 soles que me queda a mí, esto yo lo puedo utilizar en la forma que mejor me convenga. Es decir, si yo por decisión personal estoy a dieta, no como, yo como una vez al día, quiero bajar de peso, ese es mi propósito personal. Si yo a razón de esta decisión personal, el dinero que tendría que habérmelo gastado en el menú, me lo apodero, entonces, pues bueno, eso no pasa nada, eso está dentro de mis viáticos, eso está dentro del límite de mis viáticos, entonces no pasa absolutamente nada. Si yo cuento con 200 soles, 250 soles para pernoctar en un hotel de Lima, cuyos precios están ahí, ¿no? Aproximadamente de 100, 150, 200 soles la noche. Entonces, si yo cuento con ese dinero para pernoctar en Lima, pero bueno, yo en lugar de eso prefiero, bueno, un hotel más humilde, yo tengo un sueño profundo, entonces a mí me basta de cualquier lugar para quedar dormido. Y si, por ejemplo, me consigo un hotel de 20 soles, 30 soles, en lugar de pagar los 200 soles de hotel que tendría que pagar para estar cómodo, pues bueno, esa es decisión mía. Entonces, ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo por decisión propia me voy con mi carpa? Yo tengo una carpa por ahí para acampar, a mí particularmente sí me gustan las carpas. Entonces, si yo, porque estamos en un tema cálido, me voy al parque y me ahorro ese dinero en un hotel, pues bueno, esa es decisión estrictamente mía. Si yo ese día no como, si yo ese día en lugar de conseguir el taxi para ir al lugar en el que voy a hacer el encargo, pues bueno, no contrato un taxi, si yo me voy caminando, aprovecho para hacer ejercicio, tampoco es que esté tan lejos, y me ahorro los 20 soles del taxi, bueno, esa es decisión estrictamente mía. Eso ya tiene que ver con la comodidad del funcionario público que está desarrollando el servicio. Y en tal sentido, por ejemplo, ahí no hay ninguna limitación. Yo puedo hacerme cargo del dinero que a mí se me entrega en calidad de viáticos como mejor me convenga. Si yo quiero pasar una vida más turbulenta, un poco más insegura, yo no yendo a taxi me someto a que me asalten, pero si no me saltaron no pasa absolutamente nada. Si duermo en el parque, si duermo en una banca, pues bueno, eso es decisión estrictamente mía, con tal de que yo cumpla. Entonces dice, no es correcto afirmar que aquel específico monto mantiene la condición de caudal público entregado bajo administración. Corresponde tener en claro que la facultad de la libre disposición de los caudales percibidos es incompatible con el concepto de administrar para fines estatales. Ahora, esto evidentemente es bastante conocido, ¿no? El tema de los viáticos es de lo más conocido. Les comento un caso real, este es un caso real, no voy a mencionar nombres obviamente por un tema de confidencialidad, pero yo tengo varios casos, estos sobre todo desde investigaciones bastante antiguas, en donde lo que sucedía era básicamente lo siguiente, existía algunos profesores, ellos trabajaban en algunos distritos alejados, tenían que darse una capacitación en Huaraz,
Y entonces en ese contexto vienen y solicitan montos de viáticos. Son varios días, son aproximadamente 15 días de capacitación. Y en ese contexto, al momento de rendir cuentas de los viáticos, sucede lo siguiente. Entonces ellos presentan algunas boletas por un hotel, presentan algunas boletas por menú, que son sus dos principales gastos. Y entonces, como son 10 profesores, imagínense, son 10 profesores, solicitan viáticos, por 15 días es un monto más o menos significativo, es un monto bastante relevante. Pues bueno, la comisión que investigó este hecho es una comisión de Contraloría, que básicamente eran quienes denunciaban estos hechos. Pues bueno, al momento que hace la investigación, revisan en el hotel y en el hotel, por ejemplo, ahí encuentran una enmendadura, ¿no? Ustedes pueden ver cómo ahí en la boleta hay algo que no cuadra, se han puesto borrones encima. Y entonces, pues bueno, sucede que por día ese hotel no cobraba 120, conforme se puede ver ahí en el recibo, se había hecho una enmendadura encima, se había corregido el monto, no es que cobraba 120, era un hotel mucho más humilde, cobraba 20 soles, es decir, estaban así en promoción, era un hotel bastante humilde, y el monto que se cobraba eran 20 soles. Lo que sucede es que los señores habían aumentado 120, le habían aumentado un 1, ¿no? Y entonces, pues bueno, ahí es otra cosa la figura. Igual lo mismo sucedía con el tema de la comida. Entonces ellos presentan una boleta que se llamaba algo así como que el sabor de Huaraz, no recuerdo el nombre exacto, pero era más o menos así. Era el sabor de Huaraz, era una boleta. Y en su consideración, pues bueno, el menú estaba costando, o el almuerzo estaba costando aproximadamente 50 soles. Entonces, pues bueno, abajo, afortunadamente apareció una dirección, decía costado del puente Huascarán. Cuando los investigadores van al lugar de los hechos, al lugar del restaurante, encuentran, buscan por todo, no ven ningún letrero y le dicen, por acá hay una señora que se llama, afortunadamente figuraba el nombre de la cocinera, preguntan y en un kiosco le dicen, claro, esa señora atiende en el piso de arriba, era un piso en donde por aproximadamente por el río, por el puente Quilcay, por el puente Huascarán, por confraternidad internacional, había un segundo piso en donde se atendía menú. Es un menú bastante básico, es un menú de 5 soles que se encuentra en el mercado, se subía por una escalera, y entonces, cuando tú llegabas, la señora tenía por ahí tallarín, tenía unos platos bastante pequeños, y entonces estos platos costaban 5 soles. Cuando tú te querías sentar, la señora le decía, señora, ¿puedo comer acá? Y la señora dice, claro, mira, ahí hay baldes, y entonces dale la vuelta al balde y siéntate sobre el balde. Y el costo de ese menú, por ejemplo, era 5 soles. Pero las boletas que se habían presentado, nuevamente con enmendaduras, decía 50 soles. Le habían aumentado un cero, ¿no? Y con eso aumentaba todo el monto que se exigía. Y entonces, en ese contexto, acá es otra cosa, pues, ¿no? O sea, independientemente de que los viáticos efectivamente se puedan utilizar como uno mejor crea, si uno quiere dormir bajo el parque, si no quiere comer, si quiere comer un pan y con eso aguantar todo el día, si uno quiere bajar de peso, etcétera, si uno quiere caminar, pues bueno, eso está fuera de discusión, eso no está dentro del ámbito de lo que protege el delito de peculado. No puede haber peculado por viáticos, pero esto es otra cosa completamente diferente. Ya la manipulación, la falsificación de documentos, o inclusive un criterio adoptado inclusive por las fiscalías de Lima, en base a la práctica, ¿no? Hay investigaciones, yo tengo investigaciones actuales por viáticos, y entonces ya el criterio adoptado, por ejemplo, por las fiscalías de Lima es diferente. Es, por ejemplo, se otorgaron viáticos, pero no había necesidad de que se otorgue ese servicio. Es decir, se estaba hablando de la simulación de un servicio que era completamente innecesario. Les comento un caso real. Es el caso de unos policías que trabajan en la ciudad de Lima, es un departamento de investigación, y ellos, aproximadamente 10 policías, se otorgan viáticos para viajar a la ciudad de Cusco. ¿Por qué? Porque precisamente estos viáticos coincidía con una boda de uno de los policías que trabajaba en la ciudad de Lima. Es decir, ellos, por un tema de compañerismo, querían acompañar a su colega, y a razón de esto es que simulan un operativo en la ciudad de Lima. Bueno, esa es la imputación, ¿no? Esa es la imputación. O sea, ellos simulan un operativo en la ciudad de Cusco. Tienen que viajar de manera conjunta, todos ellos en avión, durante 4 días, que precisamente termina coincidiendo 2 días con la boda de su compañera. Y en ese contexto, claro, la imputación está en el hecho de que el servicio no era necesario, era innecesario que ellos viajaban. Si bien esta clase de servicios de viajes se producía, no se producía hace 2 años, la última vez que viajaron en este tipo para capacitaciones era hace 2 años y por tanto era totalmente prescindible ese servicio. Simularon la necesidad del servicio para otorgarse viáticos. Entonces, ese es más o menos el marco imputativo en el que se produce, eso es totalmente discutido, pero la Corte Suprema por lo menos dijo en su momento, no, bueno, cuando hay intervención de este tipo, no es especulado, pero sí que duda acá, claro, estamos falsificando documentos, ahí sí estamos hablando, en realidad estaríamos cometiendo, dice, el delito de falsificación de documentos, uso de documento falso, falsedad genérica, según corresponda, y termina concluyendo de manera categórica en la Corte Suprema, dice, pero no el delito de peculado por apropiación. Miren, quiero avanzar rápidamente con esto, avanzo con 2 temas más y luego pasamos a conversar, pero no quiero dejar inconcluso esto porque entiendo que tiene que ver mucho con el tema de gestión pública.
Tiene que ver con el hecho de es algo que se llama el principio de insignificancia, es algo que lo puedo avanzar rápidamente en 2 minutos. Tiene que ver con el hecho de cuál es el riesgo que se aumenta respecto al delito de peculado, pero son riesgos que no son importantes cuantificadamente, son montos pequeños. Hay apoderamiento de dinero, y en ese contexto, por ejemplo, hay un pronunciamiento real, uno de los más conocidos, que es el Auto de Vista 9/2015, en donde se acepta que el funcionario público, si bien se apoderó de 133 soles, un poco más de 100 soles, imagínense en ese año, en el 2015, que todavía era plata, ¿no? Con 100 soles se compraban muchas cosas uno cuando iba al mercado. Hoy en día, uno cuando va al mercado con 133 soles no alcanza para nada, es como si fuese 20 soles, como si fuese 40 soles, 133 soles. En aquellos tiempos, 133 soles, pues bueno, la Corte Suprema aceptó que no era delito. Yo lo entiendo básicamente bajo la siguiente lógica. Hay varias explicaciones para el principio de significancia. Yo tengo un trabajo publicado en Gaceta del año 2018 sobre el principio de significancia. Hay varios fundamentos. Los dogmáticos se han puesto de acuerdo de si estamos hablando de una figura de tipicidad, aumento insignificante del riesgo permitido bajo la teoría de la imputación de Roxin, por ejemplo. Hay quienes dicen que esto no vulnera el bien jurídico, por lo tanto hablan concretamente de lo que sería antijuricidad material, no hay una gran afectación al bien jurídico, dicen ellos. Hay otros que lo ubican en planos de punibilidad, razones de política criminal. Entonces, bueno, no tiene mucho sentido. Yo lo creo particularmente por el tema de costo-beneficio. Yo, si quieren, lo puedo ver como un tema de análisis económico del derecho, concretamente con el hecho de que, a ver, cuando nosotros estamos reunidos en una audiencia, hay estadísticas a nivel de Colombia. En Perú no he visto estadísticas firmes sobre cuánto cuesta el desarrollo de una audiencia frustrada, por ejemplo. Lo cierto es que el servicio de administración de justicia es bastante caro. Entonces, por ejemplo, cuando estamos en una audiencia de apelación, entonces la pregunta es cuánto se gasta. Si ustedes han visto la audiencia del caso de Keiko Fujimori, por ejemplo, estamos hablando de una jueza, estos son 2 magistrados más, se puede calcular cuál es el sueldo de los magistrados, pero habían, tras la jueza, aproximadamente 15 personas que le ayudaban con el procesamiento de la información. Como era un caso importante, se había solicitado, en este caso del juzgado penal de Lima, que estaba juzgando este caso de Keiko Fujimori, la magistrada había solicitado como condición para llevar este caso el hecho de que tuviese 10 asistentes ayudándole. O sea, por lógica tiene un especialista de audiencias, pero había solicitado 10 porque decía, bueno, los abogados van a plantear toda clase de excepciones. Entonces, a menos que me den 10 especialistas que estén allá atrás procesando toda la información, avanzando con la redacción de proyectos, revisando información, anticipándose a los pedidos de los abogados, de los fiscales, entonces yo no acepto esto. Entonces, imagínense cuánto costaba esa audiencia. Sumado aquí al costado teníamos a un fiscal, el fiscal también estaba con 4 asistentes, era necesario para procesar todo ese caso, estaba el procurador tenía otros 2 asistentes más. Entonces, ¿cuánto dinero solamente en sueldos estaba yendo en una hora de esa audiencia? Para empezar eso, sumado a servicios básicos, mantenimiento, luz, alquiler, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, concretamente, en definitiva, miren, ¿qué está pasando aquí? Por lograr una condena por 133 soles, 133 soles seguramente se consigue y eso, en 10 minutos el desarrollo de esta clase de audiencias. Entonces, yo creo que en costo-beneficio esto no es conveniente. Entonces, pues bueno, ahora la pregunta es cómo establecemos ese límite, ¿no? Sobre esto también hay algunas otras teorías. Yo lo que les puedo comentar en todo caso para avanzar rápido con esto, de repente a nivel de las preguntas podemos conversar un poco más sobre esto. Existía un antecedente en aquellos tiempos del doctor Javier Villestein, este es un procedimiento del año 2004, que se encuentra en el expediente 3616 Cusco, en donde se acepta que la tesorera que se apoderó de 400 soles por parte de la Universidad San Antonio de Abad no puede ser condenada por el delito de peculado por los diversos argumentos que ustedes pueden pensar, porque nuevamente aquí estamos hablando de una insignificancia en el apoderamiento. Yo tengo un caso más o menos parecido. La imputación de la fiscalía es que mi cliente se podrá aproximadamente 1.000 soles. 1.000 soles a mí me parece significante, yo estaría de acuerdo, pero a nivel del material probatorio, a nivel de juicio oral, se logra acreditar aproximadamente que el apoderamiento no fue de 1.000 soles, sino que era mucho menor. Logramos acreditar que sí se habían realizado gastos efectivos. El juez no nos creyó en algunos gastos, dijo, bueno, esto no te lo voy a creer, parece que es real, pero me genera dudas, entonces no te voy a creer. Lo que sí nos creyó es finalmente un gasto que hicimos a nivel de una factura de gasolina, eso porque las facturas afortunadamente son digitalizadas, se pueden verificar qué día se generó, coincidía con el viaje que realizaba el funcionario público. Entonces, al final, lo cierto es que llegamos a la conclusión de que aproximadamente 400 soles había sido materia de apoderamiento por el funcionario. Todo lo demás se justificó. Entonces, logramos justificar que de la imputación de la fiscalía solamente el funcionario público se había quedado con 400 soles. Y en ese contexto, por ejemplo, eso es una sentencia reciente también, de hace un mes, 2 meses aproximadamente. No sé si el fiscal lo haya apelado, entiendo que no,
me parece que ya pasó su plazo de apelación. Y en ese contexto, por ejemplo, los jueces de Huaraz aceptaron que efectivamente era un caso de insignificancia en el delito de peculado. Y finalmente, en todo caso, para terminar con esto, termino con esto, solamente lanzo la pregunta en todo caso. Últimamente hay una discrepancia, esto es un tema actual, si alguien quiere hacer una investigación sobre esto, es uno de los temas más viables dentro del delito de peculado, tiene que ver con el tema de aprovechamiento de la mano de obra ajena y concretamente tiene que ver con el siguiente hecho, tiene que ver con los casos en donde, bueno, los funcionarios públicos con capacidad de decisión, que tienen una autoridad dentro de la entidad en la que trabajan, el titular de la entidad, los gerentes principales, el alcalde, el representante, el presidente, etcétera, pues bueno, da cuenta que se ha producido, bueno, que ya son conscientes que apoderarse de dinero público es claramente delito y que inmediatamente los pueden detener si se genera una denuncia y que es fácil de verificar esto. Entonces, pues bueno, ahora recurren, no solamente en el Perú, yo lo he analizado un poco más esto, y es algo que sucede a nivel mundial. Hay casos en donde, por ejemplo, hay alcaldes que dicen, agarran obreros municipales y dicen, me construyen una piscina. Estos obreros reciben un sueldo igual, bueno, están ahí, no tienen una obra por ahora, pero le dicen, construyeme una piscina en mi casa. Los otros son casos un poco más conocidos, los presidentes de la corte, por ejemplo, al personal de limpieza, o en las fiscalías, por ejemplo, esto yo lo he visto también, ahora estamos absolviendo precisamente el caso de un fiscal relacionado al tema, a la encargada de la limpieza le dice, límpiame mi carro, esa es la imputación, ¿no? Eso es un fiscal, por ejemplo. El otro caso es el de una presidente de corte, y entonces la presidenta de la corte, como ve que hay una señora que ingresa siempre a su oficina a limpiar, le dice, oye, mira, tú limpias en la corte, ¿no? Entonces vas a mi casa y me limpias todos los jueves mi casa, y en eso seguramente se demora 2 o 3 horas. Y entonces la pregunta es si el hecho de aprovecharte no de directamente de dinero, en el sentido de la palabra, no en todo caso de computadoras, de bienes, de maquinarias, de carros, etcétera, que vendría a ser otro tipo penal. Entonces, en ese contexto, si nos aprovechamos de esto, sino de la mano de obra ajena, pregunta, ¿esto puede constituir un delito peculado o no? Miren, la Corte Suprema más o menos ha dado una respuesta en el sentido de que efectivamente hay dos posiciones, esto no está clavado, esto es una discusión que está vigente. Hay dos posiciones, y la primera posición está relacionada al hecho de que esto sí es delito. Sobre esto también el caso de Doña Reyes, hay un precedente, entonces en ese contexto, por ejemplo, sí hay un pronunciamiento respecto a que esto sí es delito. Yo me inclino por la segunda posición, en el sentido de que esto no es delito. Yo concretamente creo, en base a un principio de legalidad, entre otras razones, que esto no podría ser asimilable. La primera posición asumida en el sentido de que sí es delito dice concretamente lo siguiente, dice, bueno, la mano de obra efectivamente tiene un valor económico y por lo tanto sí puede ser proclive de apoderación por el delito de peculado. Hasta ahí. Es decir, nadie duda que la mano de obra, al materializarse, porque finalmente es trabajo y por lo tanto es esfuerzo que desarrollan las personas, evidentemente tiene un valor económico. Pero la pregunta es si todo valor económico directamente entra dentro de lo que sería el concepto del 387. Es decir, si el 387 se aplica siempre que haya estrictamente un valor económico. No, yo creo que no. De hecho, el tipo penal mismo lo dice, solamente existe peculado, si es que hay apoderamiento de dos cosas. Si me ayudan por ahí, efectos y caudales. Los efectos, bueno, se entienden como dinero en físico, los caudales se entienden como cosas que tienen, sí, efectivamente un valor patrimonial, pero cosas finalmente. Es la computadora, es la tablet, es la cámara, es la maquinaria, una máquina importante que hay por ahí. Y entonces el delito de peculado solamente se comete de esas dos maneras, efectos y caudales, es decir, monedas, billetes, títulos, valores, si se quiere, documentos que tienen un capital, un cheque al portador, por ejemplo, que esté dentro de la administración pública. Bueno, eso sí puede ser materia de apoderamiento. Ahora, hay una naturaleza completamente diferente con el esfuerzo, con el trabajo de la persona, que claro, efectivamente comparte un valor económico, pero eso inclusive por la teoría económica ha sido totalmente desarrollado. Es decir, si tomamos inclusive la teoría, la teoría del valor trabajo marxista, se entiende que evidentemente pues, el trabajo no es equiparable a la mera mercancía, que es, entiendo yo, que lo que finalmente la mercancía más el capital, lo que termina de proteger el delito de peculado en el 387. Hay una diferencia sustancial. De hecho, el trabajo cumple una función inclusive filosóficamente diferente del ser humano. La naturaleza del trabajo es completamente diferente y allí donde haya una naturaleza diferente, esto se entiende desde la filosofía óntica aristotélica, no puede ser equiparado al trabajo directamente. Esto cumple diversas funciones. Evidentemente, luego el trabajo puede convertirse en mercancía, puede convertirse en capital. Luego el trabajo termina produciendo capital y termina produciendo, si se quiere, plusvalía, pero son cosas completamente diferentes. Entonces, pues bueno, eso solamente para tomar, digamos, la teoría económica marxista, ¿no? Existe una teoría liberal mucho más antigua todavía que la marxista, que es el liberalismo clásico inglés,
en donde el trabajo tiene una concepción totalmente diferente, inclusive. Entonces, como vemos, son naturalezas completamente diferentes. Allí donde no hay una misma naturaleza no puede ser equiparado, mucho más todavía si no lo admite el principio de literalidad de la norma, el principio de legalidad. No se puede hacer una comparación, ¿no? Lo que estaríamos haciendo sería una analogía. Dice, efectos y caudales es dinero, es monedas, es billetes, son títulos, valores, son cosas que tienen un valor económico, pero cosas, estamos hablando de maquinarias, y entonces vamos a agarrar el trabajo y vamos a hacer una analogía y lo vamos a introducir, no sé en cuál, no sé cuál sería, que sería el primero, entiendo, sería efectos. Entonces lo vamos a introducir ahí hasta donde calce y en todo caso vamos a responder, ¿no?, a la persona que se podere por esto. Ahora, lo que sí está fuera de discusión, evidentemente, es que esto, si se quiere, podría ser un abuso de autoridad, si se quiere, podría ser un tema de sanción administrativa, eso sí, eso está fuera de discusión. Habíamos hablado la vez pasada de responsabilidad política, ¿no? Pues bueno, eso sí podría ser responsabilidad claramente política. Entonces, pero delito de peculado yo lo vería un poco inconveniente. ¿Ok? Pues bueno, esas son algunas reflexiones que hemos querido desarrollar sobre estos temas. Ojalá se me haya entendido. Me hubiera gustado desarrollar algunos otros temas más. Si por ahí tienen alguna consulta, yo encantado de tratar de resolverlo en la medida de mis posibilidades. Y si no, pues bueno, igualmente encantado y agradecido con la atención que se me ha prestado durante esta tarde. Por lo demás, quedo sumamente agradecido por la invitación y no sé si por ahí hay alguna consulta. Qué amables por su atención. Adelante, doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Adelante, Doctor, doctor. ¿Qué tal? Qué buenas gusto. noches. Ante todo, agradecerle por la ponencia. Quería hacerle una pequeña pregunta. Hay un caso que estoy viendo sobre un hecho de una junta del programa CUNAMAS, Ujú. de una junta directiva. Ya. La acusación es por peculado, pero quisiera saber su opinión. Y esta junta directiva que ha sido elegido por usuarios de este programa CUNAMAS pueden ser Ujú. calificados como funcionario o servidor público para el delito de peculado. Esa era mi Ya. pregunta, doctor. Gracias también por la A respuesta. ver, pero a ver si me ubico. ¿Qué junta de qué es esto? O sea, son madres que están, es como el programa de vaso de leche, entiendo. Exactamente, doctor. Es una junta directiva que todos los usuarios eligen a una junta donde hay un presidente, un tesorero, ¿Ya? las mismas que verifican el adecuado, que lleguen normalmente los productos y lo que el Estado le da, ¿no? Y Ya. ellos proceden a retirar un dinero del banco y proceden a pagar. No, no, buenísimo, buenísimo. Ujú. Buenísimo, ok. A ver, está buenísimo el ejemplo. El ejemplo equiparable es, yo no dudo que, por ejemplo, dentro de lo que sería el programa de Cuna Más, dentro de lo que sería antiguamente el programa de vaso de leche, sí puede haber delito de peculado. La lógica es si estas personas que son elegidas, se entiende, de los mismos beneficiarios, directamente pueden ser considerados funcionarios públicos. Es también la lógica de la PAFA. En la PAFA, o sea, no estamos hablando de personas, digamos, un albañil, un carnicero, no tienen vinculación con el Estado, un zapatero de repente tienen sus hijos, de repente los nombran responsables de administrar los fondos de la PAFA, y la pregunta es si se terminan apoderando de esos fondos de la PAFA, pues bueno, que tiene una naturaleza diferente, ¿no? Porque es una recopilación de los mismos padres si vendrían a ser funcionarios o no. La lógica aquí va en otro sentido, sería la del 425.3. Todo aquel que, independientemente del régimen laboral en el que se encuentre, hasta aquí no hay régimen laboral. O sea, sabemos que hay tres regímenes laborales, está la 1057 dentro del Estado, regímenes laborales estatales nos referimos, ¿no? La 1057, que incluso tiene algunos requisitos, la 1057 dice, pues bueno, tú puedes trabajar un máximo de 5 horas al día, si no me equivoco, ustedes me corrigen, ya llevaron, entiendo, ya el apartado de derecho administrativo dentro del Estado, derecho laboral administrativo dentro del Estado. Los fines de semana no trabajas, tienen que incluirte en salud, etcétera. Hasta ahí entiendo que no cuadra, o sea, el 1057 no da, los otros, el 278 y el 825, me estoy confundiendo con los términos, 723, si no me equivoco, el otro régimen, son regímenes de concurso. Entonces, mientras que el 1057 prácticamente es un ingreso más o menos directo, ¿no? Entonces, concurso tampoco ha habido. Entonces, dice todo aquel, el 3 dice, el 425.3 dice, todo aquel que, independientemente del régimen laboral en el que se encuentre, yo entendería que régimen laboral no hay, correcto. Mantiene vínculo laboral o contractual. Entonces, la pregunta es si esto de Cuna Más se podría considerar como vínculo laboral o contractual.
Entiéndase que aquí estamos hablando de dos cosas diferentes. El vínculo laboral estrictamente tiene que ver con un tema de subordinación, permanencia, horario de trabajo. Y entonces, prácticamente, si es que hay eso, si es que hay subordinación, si, entiendo que no pasa tampoco, no es que se trabaje todos los días, no es que les hacen entrar desde las 8 de la mañana hasta las 5, no hay un jefe, bueno, un jefe puede haber, ¿no? Pero, digamos, labores definidas tampoco hay. Se podría hablar quizá acaso de un vínculo contractual. Un vínculo contractual es una manifestación de voluntades bilaterales por un tiempo determinado a cambio de un salario determinado. Entonces, entendería que tampoco hay cuadra. Volvemos. Todo aquel que independientemente del régimen laboral en que se encuentre mantiene vínculo laboral, ya vimos que no hay subordinación laboral, no hay desnaturalización del vínculo laboral, no hay contractual, no hay estrictamente un contrato de cualquier naturaleza con entidades o organismos del Estado, incluidas las empresas del Estado, sociedades de economía mixta comprendidas en la sociedad. Bueno, eso son otras cosas, ¿no? Esas son entidades de economía mixta que casi han desaparecido en el Perú y que en virtud de ello ejerce funciones de dichas entidades o organismos. Entonces, salvo me puedan acreditar, entiendo yo, todos los supuestos del 3. A ver, uno sería que están contratados bajo uno de los tres regímenes laborales, 1057, 278, 723. Entonces, salvo me puedan acreditar que se cumple y cada una de estas normas tiene requisitos específicos, si quieren podemos verlo, por ejemplo, uno de ellos. Entonces, por ejemplo, en el 1057 tiene requisitos específicos que están en el artículo 4, en el artículo 5 y el artículo 6. Como les digo, estar en salud. Salvo no haya previsión temporal de fondos para inscribirlo en el salud, pero son requisitos específicos. ¿Solo me acreditan eso? No, los de Cuna Más no entran aquí. ¿Mantiene vínculo laboral? Entiendo que no es vínculo laboral. Bueno, salvo haya un contrato, ¿no? A un funcionario que lo contratan para desarrollar funciones específicas en Cuna Más, él sí se puede poner de efectos y caudales. Vínculo contractual, hay un contrato, o sea, podemos darle forma de un contrato. Yo entendería que la rigurosidad tendría que ser por lo menos contrato escrito. Un contrato oral difícilmente lo va a poder acreditar el fiscal en el proceso penal. Entonces, yo entiendo que, salvo se puede hablar de alguna de estas tres circunstancias, cualquier tipo de contrato, entiendo que estos señores de Juna Más, de la punta de Juna Más, que seguramente son padres, ¿no? Seguramente son padres que por ahí se han apoderado, etcétera. Pues yo comprendería que no hay un apoderamiento en razón de su cargo. Ellos no son funcionarios públicos y por lo tanto, pues bueno, la imputación sería otra, ¿no? De repente, claro, eso sí no podemos cargar, tampoco es que no sea delito. Quien se apodera de dinero ajeno comete el delito de apropiación. Entonces, quizá en último momento se me ocurriría que podría haber una desvinculación para que los terminen condenando, eso sí, por apropiación indebida, ¿no? Más o menos por ahí me inclinaría, pero bueno, para no anticiparme. Qué amable su pregunta, doctor. Buenísima la pregunta, qué amable. Adelante, doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Creo que hay más participación acá que... Doctor, le escribí por el chat. Mm, Disculpe, buenas noches. Le escribí por el chat. A ver, dice, buenas noches, doctor. En las contrataciones del Estado se comete delito, no aplica correctamente un artículo de la ley o un reglamento claro. O sea, a ver, más o menos el estadio de las irregularidades a nivel de contrataciones del Estado, negociación incompatible. El Estado es concreto en el sentido de que ha habido una revolución, creo yo, en junio de este año salen dos sentencias relevantes que ponen un límite a la interpretación que hacía la Fiscalía y que hacían los jueces también, valga la aclaración, en la justicia ordinaria del delito de negociación incompatible, y que el Tribunal Constitucional lo ha corregido, ha limitado un poco más eso. Eso ha ocurrido a partir de dos pronunciamientos, precisamente en el caso de Vladimir Cerrón, y concretamente lo que dicen es lo siguiente, ¿no? Dicen lo siguiente, o sea, anteriormente se entendía que en la negociación incompatible una irregularidad administrativa ya generaba delito. Lo novedoso es que el Tribunal Constitucional ha dicho no, tiene que haber una imputación eh, a nivel subjetivo. Esto implica un ánimo de querer defraudar al Estado y ese ánimo, ese beneficio, ese provecho, ese interesamiento tiene que darse también a nivel subjetivo. ¿Cómo se acredita ese ánimo de querer defraudar al Estado? Con algo externo al expediente. Si solamente existe irregularidad a nivel del expediente, pues bueno, eso no es delito. Evidentemente sí es responsabilidad administrativa, cuando aquí el doctor José Luna Bustos pregunta, ¿no? No, haber hecho mal un artículo, aplicado mal un reglamento, bueno, eso es un error dentro del expediente de contratación, dentro del expedientillo de ejecución, si se quiere, dentro del comprobante de pago que va a generar el servicio, o que va a generar la orden de pago del servicio, de la orden de compra, de la orden de servicio. Entonces, pues bueno, eso está dentro. O sea, algo externo se requiere. Cualquier cosa externa, yo lo entendería, ¿no? Va a ver qué puede ser una reunión, una llamada, a veces eso no da, de repente algún contacto, algún conocido en general, alguna reunión en la que se hayan encontrado, una fotografía por ahí, etcétera. Entonces, ojo que con esto no descartamos la naturaleza de el acuerdo subrepticio, son delitos clandestinos, la colusión, la negociación incompatible, son totalmente clandestinos. Con esto tampoco se exige prueba directa, pero lo que se exige es algo mínimamente adicional a la irregularidad o a las irregularidades del expediente de contratación. Eso es así.
Porque si no, miren, lo que estaríamos haciendo prácticamente es encontrarle un injusto, si existe esta terminología, ¿no? Yo sé que no, pero sería un injusto administrativo, y ese injusto administrativo lo estaríamos equiparando a un injusto penal. Como lo dice el mismo TC, esto generaría una burocracia aterrada de firmar, no se firmaría, el aparato estatal se detendría, por cualquier firma a mí me procesarían, y lo que estaríamos haciendo sería equiparar un injusto administrativo a un injusto penal. Prácticamente los tribunales de justicia penales se volverían tribunales administrativos, serían tribunales en los que estamos discutiendo la irregularidad, la correcta aplicación o no de la ley o el reglamento, y eso digamos que sería un exceso en la punibilidad. Esa sería mi respuesta, doctor José. Qué amable por su pregunta. No sé si por ahí hay otra intervención. Les envío un fortísimo abrazo a todos. Veo por ahí varios colegas conocidos. Les envío un fortísimo abrazo a todos ustedes. Nos vemos pronto. Cuídense mucho. Hasta luego.